Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, amigos, es un gran gozo estar compartiendo la palabra del Señor en este momento. Simplemente tenemos un mandato de parte del Señor como predicador de la palabra, que el Señor le ha complacido en sus mandatos a mi persona, en el cual pues el único propósito es para reflexionar, para meditar y para ver en qué estado estamos con el Señor, porque Cristo viene pronto y su venida está cerca. Los acontecimientos que declara la palabra han estado sucediendo en todas partes del mundo y se tiene que cumplir la palabra. La única manera de ser salvos es estar con Cristo Jesús y estar sujetados a los mandamientos del Señor, a lo que dice la palabra del Señor, y pedirle al Espíritu Santo para que nos guíe y para que nos enseñe y para que nos exhorte y nos discipline diariamente, no solo por un día, sino que necesitamos del Espíritu Santo para que seamos guiados conforme a la voluntad del Señor, no con pensamientos humanos, no con sabiduría humana, sino que con la ley y con los mandamientos de Dios y los estatutos y decretos que Él ha dejado para que nosotros podamos llegar a la salvación. Sin más preámbulo, me voy a ir a la palabra. Me voy a apoyar en una de las cartas del apóstol Pablo hacia la iglesia de Éfeso, en el cual declara en el capítulo 4, versículo 17, que la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Voy a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora vengo suplicándole, Padre Santo, que sea usted glorificado en esta palabra, que sea para la salvación y edificación de nuestra alma, porque necesitamos de usted, Señor amado, más que nunca, todo tiempo, porque siempre he logrado entender con tu ayuda, Espíritu Santo, y gracias, que hemos siempre dependido de ti y que nos das un día más de vida, un día en el cual tenemos una oportunidad de caminar conforme a la voluntad del Señor y ser guiados por ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En esta hora vengo suplicándole, Padre Celestial, que sea usted el que tome el control de mi mente, de mi forma de hablar. Señor amado, te suplico que me perdones por cada falla que he cometido. Señor amado, te suplico que seas tú el que te glorifiques en la vida de cada uno de mis hermanos y de los amigos que no conocen, solamente te han escuchado el nombre tuyo, mas no te conocen. Señor amado, te suplico que te glorifiques en ellos y que les abras el entendimiento para poder entender y ser salvos. Señor amado, ese es el único propósito, la salvación de nuestra alma. Señor amado, glorifíquese. Padre Celestial, en el nombre de Jesús se lo pido. Con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea derribado todo poder de las tinieblas en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, y toda contienda, celos, envidias en los corazones de los hermanos. Señor amado, te suplico, Padre, que tomes el control de todo, que seas tú el que nos hagas ser conforme a tu voluntad y que podamos caminar conforme a tu verdad y a tu justicia, Señor amado, en misericordia y amándonos unos a otros. Señor amado, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, esta carta es
dirigida hacia una iglesia que se encontraba en Éfeso, por eso se llama la carta de Efesios, porque es una carta dirigida a tal lugar, pero no vamos a decir de que es solo para ese lugar, no, es para la iglesia, es para todo. La palabra es eterna, porque dice la palabra: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces nos damos cuenta de que esta palabra nos habla a nosotros, los de la iglesia, que es un llamado para reflexionar y para examinarse si estamos bien con el Señor, y también pues amar a los que no están en el Evangelio, y compartir las nuevas para que se arrepientan y lleguen al conocimiento de Cristo. Y el apóstol Pablo expresa esto, claro está, dirigido por el Espíritu Santo, y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en la cual está en Éfeso, en el cual esta carta fue escrita estando él en prisión. Y tú me vas a decir: ¿y cómo se dio cuenta? Porque el Espíritu de Dios sabe todo y lo sabe todo. Entonces el Espíritu Santo le hizo entender de que estaban pasando en tiempos dificultosos en ese lugar, en el cual pues él sabía de que no estaba bien en los caminos del Señor, porque había siempre en la iglesia siempre hay quienes que van para adorar al Señor, y hay otros que para destruirla. Entonces el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, y les habla de esta manera en esta carta para tales personas que están metidas en la iglesia, acomodadas religiosamente. Y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de tales cosas que se estaban practicando en esos tiempos y todavía se practican, en el cual pues hay muchas veces de que el ser humano, el que va a la iglesia, no garantiza de que sea un cristiano verdadero, en el cual pues él estaba dándose cuenta de que estaba ese espíritu de lascivias, en el cual pues es algo que es muy importante hablarlo, porque es corrección y santidad ante Jesucristo, ante nuestro Señor Jesucristo, la cual lascivias son aquellas en la cual pues tengo que hablarlo. En el punto es de que hay muchas parejas que practican la intimidad sexual indebida, en el cual no en el lugar correcto, y van a la iglesia. Entonces está hablando a tales personas, a tales que estaban en la iglesia, y está recomendando que no podemos participar de las cosas que practican los que están afuera, que no tienen conocimiento de Dios, en el cual pues le dice a la iglesia estas palabras,
que Cristo no nos dio ese ejemplo. Eso es lo que me hace entender con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí nos está hablando de un nuevo hombre en el cual necesitamos que cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de vivir, pero por dentro, no por fuera. Porque muchas veces nosotros, yo me cuento, muchas veces soy pecador, pero estoy aprendiendo a ser un pecador arrepentido, porque nunca vamos a dejar de ser pecadores. Porque dice la palabra, no hay justo que haga el bien y nunca deje de pecar. ¿Qué me quiere decir ese versículo? En que aunque esté uno en la justicia de Dios, nunca vamos a dejar de ser unos pecadores. Que por la gracia de Cristo Jesús hemos sido lavados, hemos sido liberados. Pero cada vez, constantemente, diariamente, tenemos que pedirle al Señor que nos limpie y que nos transforme en un hombre nuevo, no en un hombre viejo, mantener la vida vieja que tenía. Un ejemplo, como mi persona, que yo me mantenía en las borracheras, eso ya no es de Dios. Ejemplo, en el cual yo me mantenía con las mujeres que cobraban, que eran servidoras, sexo servidoras, y eso ya tiene que cambiar. Todo lo que uno practicaba, todo lo que practicaba, ya no lo debo de practicar. Para que me entiendan, es de que cuando nosotros decidimos abrirle el corazón al Señor, tiene que cambiar todo. No, el Señor, solo les voy a decir, el Señor les va dando la fortaleza para decir no al pecado. Pero no va a ser, hoy ya acepté a Cristo, ya soy una nueva criatura. La nueva criatura viene conforme a lo que usted busque, a lo que el deseo de buscar a Dios y de pedirle al Señor que nos haga nacer del agua y del Espíritu para que pueda surgir el nuevo hombre y dejar las cosas viejas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los de la iglesia, porque estaban haciendo cosas que aún en estos tiempos también hay muchos pastores, evangelistas, el ministerio que tenga, están llevando una vida pecaminosa en la cual no se agrada a Dios. Es algo que uno tiene que entender y tiene que uno nacer de nuevo. Siguiendo la palabra, dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos manda a que debemos estar en santidad. ¿Pero qué es santidad? Santidad es, hay alguien que desea estar en la santidad del Señor. ¿Pero qué es la santidad? Muchos hablamos de la santidad, mas no lo practicamos. Muchas veces hablamos
de que Dios viene pronto y que sin santidad nadie verá al Señor. La palabra es correcta, pero la palabra santidad es muy grande, en el cual nosotros necesitamos que pedirle al Espíritu Santo para que nos haga entender qué significa esa palabra. Porque la realidad es que muchas veces nosotros hablamos de santidad, pero en nuestros hogares no hay santidad. Pero no significa que la casa en donde tú vives, la casa de Dios, es nuestro corazón, es nuestro altar hacia el Señor, es el lugar en donde permitimos que entre la santidad o que entre el pecado, en el cual nosotros podemos entender de que cada uno decidimos qué hacer y qué no hacer. Tenemos el libre de albedrío, conforme a la voluntad de Dios, porque Él nos dio ese libre de albedrío, porque no nos quiso tener obligadamente. Él no obliga, Él lo que espera es de que seamos, que lo hagamos con voluntad, y pedirle al Señor y estar con Él todo tiempo, terrenalmente y espiritualmente, en el cual eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, y diciendo: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. No practiquemos la mentira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí nos habla, tenemos un temperamento que muchas veces perdemos el control. Aunque seas un verdadero varón de Dios, pero muchas veces tenemos fallas. Y muchas veces nos habla, aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos habla que airaos, pero no pequéis. Esta palabra es decir, tú estás enojado, tú estás lleno de que quieres hacer algo, pero no lo puedes. ¿Sabes por qué? Porque eres un cristiano. Viene el Espíritu Santo y te redarguye y dice: no pequéis, no toméis venganza, porque en el momento que tú tomas venganza con tus propias manos, dejas de ser un cristiano, un hijo de Dios, en el cual nosotros podemos entender que todo lo que hacemos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y pedirle templanza en los momentos difíciles, pedirle templanza y pedirle que el Señor sea el que pelee por nosotros, no tomando nosotros represalias. Por eso esto explica a él: airaos, pero no pequéis. No se ponga vuestro enojo. Se los voy a volver a leer, en el cual dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque pone de ejemplo el sol. El sol se dan cuenta, cuando está en su pleno resplandor, no lo podemos ver. No lo podemos soportar el calor. ¿Por qué? Porque está caliente, está en su fuerza. Entonces es lo que nos está hablando, que no nos pongamos de esa manera como el sol, con esa ira, porque si tú permites eso, explotas y comienzas a hacer lo que Dios prohíbe. Eso es lo que nos quiere dar a entender este versículo, en el cual, siguiendo la palabra, dice:
Ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. En el momento que tú te enojas y explotas, le das lugar a Satanás. Y aunque seas muy ungido, aunque seas muy ayunador, pero en un momento puedes perder lo que has recibido de parte del Señor. Viene Satanás a tentarte. Acuérdense de que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto hace los 40 días y 40 noches, en el cual, después de haber ayunado, después de haber terminado, vino el diablo a tentarlo. Y si vino a tentarlo a Jesús, ¿quiénes somos nosotros cuando hacemos lo que a Dios le agrada y viene a alguna discusión por alguien que no sea cristiano? Ahora bien, si tú eres cristiano o cristiana y peleas con alguien que ha estado en ayuno, ¿vas a hacer que pierda a ella y se enoje y pierda la bendición? Ahora bien, por eso dice el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo para que no entre en tu corazón. En tu corazón está todo. En el cual, pues, si tú eres cristiana y provocas a alguien que trata de estar bien con el Señor, eres una piedra de tropiezo, aunque seas cristiano. Tú vienes, vituperas, señalas, gritas. Eres una piedra de tropiezo. Y dice la palabra del Señor: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, porque es más vale que se ponga una soga en el cuello y que se amarre una piedra de molino y sea echada al fondo de la mar. En el cual nos está hablando el Señor de que debemos de ser luz, no tropezadero de alguien más. Ahora bien, cuando viene una exhortación de parte del Señor que uno está cometiendo el pecado, esto hay que discernirlo. No es de escucharlo nada más así terrenalmente. Hay que discernirlo conforme al discernimiento que tú tengas en tu vida y la relación que tú tengas con el Señor y con el Espíritu Santo. Tú te vas a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. Tú te vas a dar cuenta, porque el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia y para confirmarnos. No hemos visto a Jesús. En mi persona yo no lo he visto, pero el Espíritu Santo me lo confirma con su palabra y me lo confirma en mi corazón, en mi espíritu, y me hace creer y tengo fe. Por eso dicen: bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron, y por justicia. Somos parte de la promesa de Abraham, en el cual él creyó. Él dijo: voy a ir, le voy a hacer caso a esa voz que me dijo, que le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, y creyó a esa palabra. Entonces nosotros estamos de la misma manera creyéndolo, que el Espíritu Santo nos confirma de Cristo, la venida de Cristo también. Entonces el apóstol Pablo nos habla así, siguiendo la palabra, guiado por el Espíritu Santo: no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nunca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que
sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Aquí nos está hablando de nuestra boca, que nos habla, realmente nos habla conforme al Espíritu Santo. Nos habla de que ya no debemos de tener esas palabras malas en nuestra boca. Porque tú dices, nadie me escucha, y tú dices algunas palabras, el Señor te está viendo, el Señor te está escuchando, el Señor está ahí a un lado, en el cual el Señor, toda la creación está llena de su gloria, dice la palabra. Entonces debemos de entender de que Dios está en cualquier lado, en el cual, aunque no se dé cuenta tu pastor, aunque no se dé cuenta los líderes, los ancianos, pero el Señor se da cuenta. En el cual pues el apóstol Pablo, tenemos la evidencia de esta carta, en la cual él estaba en prisión. ¿Y cómo se dio cuenta de todo esto? Porque el Espíritu de Dios le dictó que era lo que estaba pasando en ese lugar. Y por eso esta carta nos manda a la iglesia a que la practiquemos, a que sepamos de que Dios sabe todo, lo sabe todo de ti, no tienes escapatoria, en el cual si no renuncias a esa vida pecaminosa, te vas a ir al infierno, siendo cristiano o no siendo cristiano. Esa es la paga del pecado. Por eso dice en Romanos 6:28, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, que es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros podemos entender de que escogemos el mal o escogemos el camino de Dios. Es decisión de cada uno de nosotros. Siguiéndola, dice así, y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí nos habla el apóstol Pablo lo que le hizo escribir el Espíritu Santo. No debemos de contristar al Espíritu Santo, porque fuimos sellados para la redención, para aquellos que aceptaron a Cristo, para aquellos que se han bautizado, fuimos sellados para la redención, en el cual el Espíritu Santo, aquí me confirma, el Espíritu Santo va a ser el encargado de llevarnos ante los brazos de Jesús, porque dice en la palabra de que Él vendrá y en los aires nos recibirá, en los aires. ¿Y cómo vamos a poder llegar a los aires? No podemos volar. Analiza esto. No podemos volar. El único que nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, dijo el apóstol Pablo, que es un gran misterio, seremos transformados y que nuestros cuerpos serán transformados y glorificados y iremos con el Señor. Por fe voy a estar con Él. Y yo sé que todos los que están en el Evangelio quieren estar con el Señor, pero si ustedes están con chismes o siendo como piedras de tropiezo o practicando tales cosas que la carta especifica, en la cual ustedes practican, no van a poder ser arrebatados, se van a quedar al servicio del anticristo. Eso es lo que nos está hablando el Señor en este día, en el cual pues aquí la palabra nos habla claramente con la ayuda del Espíritu Santo, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día del arrebatamiento. Eso es lo que nos quiere decir. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos está hablando? Que debemos de ser misericordiosos,
amar al prójimo, ser bondadosos de corazón, no buenos. La palabra bueno solamente se le atribuye a Dios. El Señor me ha enseñado de que el único bueno es Dios. Aún dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Si solo bueno es mi Padre. En el cual pues ahí nos especifica en que el único bueno o más que bueno es el Padre Celestial, y que debemos de perdonar a los que tenemos indiferencias, porque si tú no tienes perdón en tu corazón te vas a quedar, porque aquí nos habla el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos habla de que debemos de perdonar así como Dios nos perdonó a través de Cristo, que Dios nos recibió en el momento que nosotros dijimos, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, escríbeme en el libro de la vida, perdóname y lávame con tu sangre preciosa, y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ahí Él nos perdonó y se quedó olvidado todo lo que habíamos hecho ante el corazón de Dios. Pero muchas veces te voy a decir de que el Espíritu Santo nos hace recordar esos pasados para que no lo volvamos a cometer. Nos viene al recuerdo de que pasamos tantas cosas en la cual ya no lo podemos hacer. Esto es lo único que les digo, hermanos y amigos. La religión no nos va a salvar. El estar constantemente en la iglesia y estamos meneando la lengua, es importante estar en la iglesia, pero si nosotros no dejamos de dejar el pecado, lo que practicamos, el chisme, la gritería, el enojo, la ira, falta de perdón, misericordia hacia los demás, tener perdón en el corazón, tener amor, no vamos a poder viajar a los brazos del Señor. Espero que sea de bendición esta palabra, que el Señor le estaba orando que era lo que Él quería que yo predicase. Yo siempre hago eso, le pido la dirección al Señor. No solamente tomo la Biblia y abro la Biblia y digo, aquí está el mensaje. No, no es así. Hermanos, debemos de entender y de pedirle la dirección todo tiempo al Señor. Todo aquel que quiera, que está practicando esto, que se acaba de leer, y todo aquel que no sabe de Dios, pero no ha hecho un compromiso con el Señor, pueden repetir esta misma oración, unos para reconciliación y otros para ser inscritos en el libro de la vida. Y repitan esta misma oración. El Señor es soberano y conoce la intención de tu corazón en esta hora. Y repitan de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy un vil pecador y me arrepiento de mis pecados en esta hora. Le pido perdón con el corazón en la mano y le suplico que me inscribas en el libro de la vida. En esta hora yo te reconozco, mi Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Y el día que yo muera, que mi alma sea salva, para la gloria suya, mi Señor amado. Te quiero servir de corazón. Te quiero servir y tómame, y no me sueltes de tu mano bendita y santa. Enséñame tus mandamientos y estatutos para poder practicarlos y llevar una vida agradable ante sus ojos. En el nombre de Jesús se lo pido, Padre. Amén y amén. Voy a orar por ustedes, solo escúchenla. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por un nuevo día, te damos gracias por el agua, te damos gracias por todo lo que nos provees, Señor amado. Pero te damos gracias por el sacrificio que hiciste, mi amado Jesús, en la cruz por nuestros pecados.
tú seas el conductor de nuestras vidas, tú seas el capitán de la barca. Señor amado, te suplico que tomes tú el control de nuestras vidas, y también te pido que bendigas a los hermanos que acaban de hacer una decisión, la mejor decisión de sus vidas que hayan tomado. Señor, bendícelos y guárdalos y guíalos conforme a tu Santo Espíritu Santo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga, y debemos de buscar la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a entender. Cristo viene pronto, se lo recuerdo, Cristo viene pronto y debemos de estar preparados. Que Dios me los bendiga. Amén.